Así que de inmediato vamos a saludar a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Pablo Kuczynski, así como tú dices, mi nombre es Enrique Castillo. Si todo el Perú te conoce. A usted lo conoce mucho más. No creo. Más ahora que ya se habla de su lanzamiento y de que ya usted es candidato presidencial. No. Aquí, hace una semana estuve aquí al lado con Sol Carreño y me dijo, tú te vas a lanzar en mi programa. Sí, pero le dije, no sé si hoy o en otro momento, ¿no? Entonces la prensa tomó eso y dijo, se lanzó Pedro Pablo. ¿No es usted entonces candidato presidencial todavía? No, estamos trabajando mucho, hemos creado un partido y ahora vamos a ir a hablar con las bases del partido por varios sitios en el Perú, el norte, el sur, en Lima, Lomo de Corvina, Cerro de Motupe, los lugares populosos. Bueno, pero no hay duda de que usted va a ser el candidato, sea hoy, mañana o pasado. Bueno, no, si la gente dice, no te queremos PPK, entonces no voy a ser el candidato. Entonces hay que cambiar de nombre al partido otra vez. No. Porque las siglas son Peruanos por el Cambio, eso es PPK. Claro, ese es el resultado de encuestas que hicimos sobre el nombre Perú Más, que mucha gente no conocía, ¿no? Aparte de la candidatura, ¿existe la posibilidad de que Peruanos por el Cambio tenga alianzas con otros partidos? Nunca descartamos nada. No. Lo que decimos, sin embargo, es que acabamos de crear este partido, costó mucho trabajo, centenares de miles de firmas, y no vamos a defraudar un partido joven, recién nacido, y decirle, oye, nos aliamos, ¿no? Eso tomará su tiempo y se verá en el curso de... Pero le seduce la idea de que Peruanos por el Cambio y Pedro Pablo Kuczynski se conviertan en el convocante de una convergencia de partidos políticos que hagan frente al aprismo y al fujimorismo. Yo diría más que una convergencia de partidos políticos, una convergencia de gente en el Perú que no está contenta con lo que está pasando en los últimos años aquí. Yo diría que es eso. Y los aliados naturales nuestros, más que los partidos tradicionales, que básicamente son olimeños o trujillanos, ¿no? Son los movimientos regionales. Hemos trabajado con varios de ellos con gran éxito en la última elección regional. Por ejemplo, en Loreto ganamos en primera vuelta por una mayoría importante. Hemos trabajado en Junín, hemos trabajado en Pasco, hemos trabajado en Ucayali, lugares muy lejanos de Lima, pero donde nos quieren, y esos son nuestros aliados. Ahora, permítame algunas preguntas de un ejercicio mental. Ya. ¿Con quiénes sí y con quiénes definitivamente no se aliaría Peruanos por el Cambio? Bueno, yo diría que nosotros queremos asociaciones con gente que piensa como nosotros. ¿En qué piensan? Que somos un país democrático, donde se promueve una economía de mercado justa para todos. Estamos cansados de la corrupción en un montón de sitios, en el Poder Judicial, en la seguridad. No queremos más droga ni violencia y queremos mejor educación. Los que están de acuerdo con eso, o sea, no a la corrupción, no a la violencia, sí a la educación, sí al agua potable, bueno, se subirán a este carrito que estamos manejando. Por el tema del mercado y digamos, el modelo económico, entiendo que del centro a la izquierda, con ninguno. No, yo diría que hay mucha gente en la llamada izquierda peruana que es moderada. ¿Qué cosa puede ser más de izquierda que ponerle agua y desagüe a todos los pueblos del Perú? Puede parecer de izquierda, a mí me parece sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que aquí clasificamos mucho derecha, izquierda, etcétera. Yo lo que quiero es que en los próximos 10 años, todos los chicos terminen primaria y secundaria o tecnológica, todas las casas tengan agua potable, que el crimen que ha subido mucho baje a lo más cerca posible a cero, que la mortalidad infantil que en Loreto está en 80 por 1000 nacidos vivos baje a no más de 3, 4,
5, ¿no? Esas son mis metas. ¿Recibiría al fujimorismo y al aprismo? Bueno, hay gente buena en todas partes, pero no vamos a hacer una alianza con ellos. ¿No? ¿Con Toledo y con Perú posible? Bueno, también tenemos que limpiarnos pues un poquito, ¿no? Yo he trabajado con Toledo, él me dio la oportunidad de ser su ministro de Economía, creo que hicimos un buen trabajo juntos, yo creo que él hizo cosas muy buenas como presidente, pero también hizo algunas cosas no tan buenas. ¿Y por eso cree usted que no sería posible tener una asociación con él? Yo no quiero opinar sobre quién fue mi jefe, él dijo que yo era su empleado. Bueno, en el Perú todos somos empleados, ¿no? Hay 2 o 3 que no son empleados. Hasta el Papa es empleado de Dios, ¿no? Entonces, ahí estamos. Muy bien, entonces, con Toledo y Perú posible entiendo que nada. ¿Repetiría con el PPC y Acuña? Yo lo que pienso, y regreso a lo que dije hace un rato, que son los movimientos regionales los que nos... No con los partidos tradicionales. No descartamos nada por ahora. Los que quieran venir, que vengan, pero usted no los va a llamar. A mí no me importa quién pone el sol en el teléfono primero, ¿no? Pero lo importante es que se vea que esto es una cosa nueva. Esto no es lo mismo de siempre. Esto no es la política tradicional, ¿no? Fernando de Cislo, hoy día, le ha dicho al comercio que usted no tiene ninguna chance. Ya lo viene diciendo hace que tiempo. Ha contratado a Luis Fabre porque está desesperado por ganar y que decepcionó a los jóvenes que lo respaldaron. Bueno, esa última cosa simplemente no es verdad, ¿no? Yo acabo de estar en una bicicleteada con un montón de jóvenes, estaban todos entusiasmados, pasamos delante de la casa de Cislo y ni siquiera saben quién es Cislo. Yo sí sé quién es Cislo porque voy a veces al almuerzo de los jueves, es mi amigo, lo quiero un montón y a veces pues dice cosas que hay que tomarlas con un vasito de una ¿Por qué dice que usted copita? contrata a Fabre por desesperación? Yo no contrato a nadie por desesperación. Yo creo que necesitamos una estrategia de alguien que sabe cómo ganar elecciones. Eso es todo. Bueno, ¿y por qué Cislo dice que usted no tiene ninguna Porque chance? de repente, no sé, pues durmió del lado izquierdo de la cama anoche, no sé. ¿Esa es la única razón, cree usted? Yo creo que, como todos sabemos, él es aprista de corazón, por lo menos en el sentido de ser un gran admirador de Alan, y que lo sea, tranquilo, O sea, este es un país libre. Como se dice cotidianamente, ¿lo están bajoneando usted para beneficiar a Alan García? Yo creo que de repente la intriga no es tan complicada como eso. De repente Alan lo ha nombrado emisario suyo ante las clases cultas y pudientes del Perú. Puede ser, no sé. O sea, ¿Cislo se ha convertido entonces en un rival suyo? No. Cislo es una gran persona. Él me regaló en mi matrimonio un magnífico cuadro que tengo todavía y lo quiero muchísimo. ¿A quién prefiere como vicepresidenta, Beatriz Merino o Mercedes Arauz? Yo creo que las dos son maravillosas y en su momento veremos. Pues primero hay que tener un partido que lo respalde y tiene que ser un partido que lo respalde en los lugares más pobres del Perú, ¿no? Porque ahí es donde en la elección pasada no sacamos muchos votos. Entonces, obviamente tenemos que concentrarnos ahí. La clase llamada C, ¿no? Ha crecido un montón en el Perú, era 20% en el año 2000, hoy es 40% de la población. Eso es lo que llamamos la clase media emergente. Esa es la gente que quiere seguridad, educación, agua potable, de repente un auto, ¿no? Y se está logrando eso en el Perú poco a poco. Ya no vemos carcochas en las calles tanto. Las únicas carcochas que hay son las combis, ¿no? La gente privada maneja su autito chino, japonés, italiano, lo que sea, ¿no? Pero
¿Usted se siente más cercano a Beatriz Merino? Ella ha dicho que ha trabajado con usted, se llevaron muy bien. Sí. Yo me ¿Sería una buena vicepresidenta? Yo creo que sería una magnífica vicepresidenta y también Meche sería una magnífica vicepresidenta. Lo que pasa es que ¿Tiene que elegir Meche una de está las dos? trabajando en el... ¿No? ¿En México? Pueden haber dos. En el Perú hay dos. Siempre hemos logrado volarnos a un vicepresidente en el camino. No, pero me del refiero, gobierno. ¿dos mujeres de vicepresidentas? Bueno, ¿y qué pasa? No sería problema. No. Bueno. ¿Sacaría usted adelante Conga? Bueno, yo no soy así alguien que con una varita mágica dice, Conga, levántate. Pero me refiero a que usted tomaría la decisión política de que salga. Claro, absolutamente, pero tenemos que pensar por qué no ha salido Conga, por qué tía María está en dificultades muy serias en este momento. Por una sencilla razón. Son terrenos fértiles para gente que agita al pueblo. ¿Y por qué es un terreno fértil? Porque los sucesivos gobiernos han hecho muy poco, por no decir nada, en esas zonas. Por ejemplo, en Tía María se viene hablando hace años de la represa de Paltiture arriba, está entre Moquegua y Arequipa allá arriba. Nunca se ha hecho la represa. Los reservorios en el río nunca se han hecho. La agricultura del Valle del Tambo podría quintuplicarse en área si se hiciera un esfuerzo agrícola más importante. No se ha hecho. En el caso de Conga, lo que pasa es la carretera a Celendín no está terminada. El agua potable en Celendín no está terminado. Los pueblos que están ahí a 3.500, 4.000 metros no tienen nada. Entonces, ¿fallan las empresas y fallan los gobiernos? Yo diría que lo que falla es una asociación entre el gobierno y las empresas para hacer un adelanto social, un avance social en las zonas que sabemos que tienen un gran potencial minero. Por ejemplo, en Las Bambas se hizo ese trabajo en el gobierno en el cual estuve yo. El que lo hizo fue luego ministro de Energía y Minas de este gobierno, y se trabajó un montón, y al final se logró poco a poco ir desarrollando una conciencia en la zona de que este proyecto iba a ser bueno para ellos. ¿Usted se refiere a Jorge Merino cuando formaba parte de Proinversión? De Proinversión. Si no se hace eso, en zonas pobrísimas, entonces no se hacen las minas. Yo cuando era ministro de Energía y Minas, recuerdo una mina de St. Joe Minerals, y no le querían poner electricidad al pueblo. Bueno, en esa época no había tantas leyes, ni decretos, ni cosas. Yo llamé al gerente y le dije, oye, mira viejo, tú les vas a poner la luz ahora. Y no me discutas si no te vas. ¿Y si la pusieron? Y se la pusieron. De vez en cuando hay que mandar, pues. ¿Y cree usted que el manejo que está haciendo ahora el gobierno del caso Tía María es el adecuado? Hoy día han anunciado que envían 1.000 policías más. Ya van a ser 3.000 policías en el Valle del Tambo. Yo creo que cuando hay una masa de gente, en parte asusada por gente que los mueve, pero en parte que reflejan la frustración del sitio también, lo peor es ver escudos tipo saltotes con la represión, dice usted. Sí, yo creo que eso es malo. ¿Muy mala decisión? Yo creo que es una mala decisión. ¿El gobierno cree usted que hace bien cuando llama al diálogo con los ministros? No, está bien que haya diálogo. Lo que pasa es que mandaron a los ministros, incluyendo al ministro del Ambiente, al doctor Pulgar Vidal. Todo eso me pareció perfecto. Pero antes de ir al baile, tienes que estar seguro de que tienes novia, ¿no? Entonces van y no había nadie, ¿no? Bueno, se quejaron de la presencia de los congresistas y de la presidenta del Congreso. Para usted, en este momento, ¿cuál es el mayor problema del Perú? El principal. Hay dos. ¿Cuáles son? Inseguridad y falta de dinamismo económico.
La inseguridad es un problema grave que nadie puede resolver hasta ahora. ¿Corre el Perú el riesgo de convertirse en un narcoestado pronto? Yo creo que no, porque los carteles no están basados aquí, están basados en México. El punto de transbordo de la droga es donde está el narcoestado. Aquí está la producción, la parte básica de la producción, las utilidades están afuera. Muy bien, pero se habla de congresistas ligados a los cárteles, de alcaldes ligados a los cárteles, fiscales, jueces. Hay que hacer una limpieza total, pero ¿por dónde empezamos? Igual que con Tía María, tenemos que empezar en las zonas donde hay coca. ¿Y por qué hay coca en el BRAE? Porque no hay ninguna otra cosa que hacer en el BRAE, ninguna otra cosa que cultivar. En el BRAE no hay pistas, no hay colegios, no hay nada, ¿no? ¿Es posible hacer retroceder al narcotráfico en el Perú? ¿O ya ha tomado una posición que va a ser muy complicado hacerla retroceder? Yo creo que es totalmente posible hacerlo, creando zonas más prósperas en, por ejemplo, el BRAE, el Monzón, y se ha demostrado que sí se puede hacer, y lo ha demostrado nada menos que que fue el señor Villanueva, que fue presidente de San Martín, ahora le dicen gobernador, y cambiaron con la ayuda de la USAID de coca a cacao y café, y hoy el Perú es el principal exportador mundial de café orgánico, y eso da mucho más plata que unas hojas de coca. Don Pedro Pablo, las últimas medidas que ha dado el MEF ¿generarán un punto de inflexión en el crecimiento económico y en las expectativas de los inversionistas? Yo creo que estamos frenados en este momento, uno, por preocupación de los inversionistas de qué va a pasar en los próximos 2 años, digamos. Si tú compras un auto nuevo, financias un nuevo departamento, dices, bueno, ¿a dónde vamos a estar el año entrante? Y la gente dice, bueno, vamos a ver. Eso es una razón. La segunda razón es que la inversión pública, que debió seguir creciendo cuando había un freno en la inversión privada, no creció. ¿Por qué? No ¿Por mala gestión? Por corrupción en las regiones, elecciones regionales y de alcaldías, varios presidentes y alcaldes en prisión preventiva, el de Chiclayo, el de Cajamarca, etcétera. Y todo eso, más el terrible sistema que tenemos de gobierno local y regional sin preparación técnica suficiente, es lo que ha frenado la ¿Y no hay responsabilidad en el gobierno central? El gobierno central es la cúpula y obviamente tiene que responder porque tiene responsabilidad, porque hay que prevenir, Y hay muchos casos en la historia económica del mundo donde se dio un giro equivocado, ¿no? ¿Qué fue este caso? Yo creo que aquí se durmieron en los laureles del gran crecimiento que se tuvo hasta el año 13, ¿no? 2013, y recibieron premios internacionales y todas esas cosas que son en realidad adefesios, ¿no? No es el premio Nobel, estos son unos premiecitos así, ¿no? Te ganaste la tinquita, ¿no? Internacional. Se durmieron en eso y de repente, ¡bum!, se les vino el shock, ¿no?, de que la economía ya no crecía. ¿Todavía siguen dormidos? No, yo creo que este ministro está abriendo todos los cajones a ver qué es lo que hay, qué se puede hacer. Pero tratar no es lo mismo que tener éxito. No, porque primero algunas de las medidas más importantes no han sido aprobadas en el Congreso, eso es un problema. Segundo problema es que las medidas que sí fueron aprobadas todavía no han sido reglamentadas. Una ley sin reglamento Hay miles de leyes sin reglamento. Es como un auto sin gasolina. Simplemente no existe. Don Pedro Pablo, ya que estamos en el Congreso y medidas, exonerar de impuestos y contribuciones a las gratificaciones, ¿debe ser una decisión temporal solo este año o debe ser permanente como quiere el Congreso? Yo creo que al final lo que se debe hacer es subir la grati para poder cubrir las deducciones, porque de otra manera salud va a quedar desfinanciado, como lo ha dicho la doctora. Pero son dos Bafil. posiciones, la del Ejecutivo que dice no,
yo exonero las gratificaciones de diciembre y julio solamente este año. Y el Congreso dice no, para siempre. Ya, bueno, ¿Con cuál está usted? Las dos posiciones son un poquito demagógicas, porque todo el mundo sabe que yo digo este año solamente y el año entrante no. Cuando llegue el año entrante lo volverá a hacer. Lo volverá a hacer. Y la posición del Congreso es puramente electorera, aunque la mayoría no se van a reelegir. Lo que hay que hacer es que en el sueldo bruto esté incluido el monto que se va a deducir de retención. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cree usted que el sueldo mínimo, subir el sueldo mínimo, va a ayudar a reactivar la economía? Yo creo que va a ayudar al 5% de trabajadores que reciben el sueldo mínimo, que son más o menos 800.000 trabajadores. A ellos los va a ayudar. Lo que necesitamos en el Perú, sin embargo, es que todo el mundo gane más, porque el 60% de los trabajadores son informales, ganan bastante menos que la remuneración mínima vital. ¿Cuánto subiría usted la remuneración mínima vital? Yo creo que lo que están proponiendo que son 75 soles. ¿Eso está bien? Está bien, sí, eso está bien. Muy bien. ¿Es necesario flexibilizar la legislación laboral para permitir ceses colectivos, por ejemplo? No, lo que necesitamos no es enfocarnos en la legislación laboral. Tenemos que enfocarnos en las pequeñas empresas que son los grandes empleadores en el Perú. La mayoría del empleo son pequeñas empresas informales que le dan la vuelta a toda la burocracia, las regulaciones, los impuestos. Bueno, usted está pidiendo un impuesto flat para las micro y pequeñas empresas. 10% por 10 años. ¿Hasta que se formalicen? No. ¿O como condición para formalizarse? Te formalizas, me firmas un papel, vas a pagar 10% de impuesto a las utilidades si tienes utilidades. ¿Por qué no hizo eso cuando fue mi primer ministro y ministro de Economía? Bueno, cuando yo llegué al Ministerio de Economía, abriendo cajones, así como lo hace el actual ministro, no había nada. Teníamos déficit fiscal, teníamos crecimiento negativo. Nuestra misión era reactivar la economía y se hizo. Hoy sí hay plata. Y sí quitamos un impuesto laboral muy importante, que fue el impuesto mal llamado de solidaridad, 5% a la planilla, lo eliminamos, eso lo hice yo. Hoy sí hay plata. Hoy sí hay plata. ¿Y se puede correr el riesgo de tomar esas medidas? Yo creo que una parte de eso sí se debe hacer. ¿El Congreso debería darle al Ejecutivo todas las facultades legislativas que ha pedido? Bueno, yo nunca he sido muy partidario de eso, aunque en el año 68, en el año 68, cuando yo era gerente del Banco Central, me pidió el ministro de Hacienda de entonces, Manuel Ulloa, que yo fuera a Europa a explicarle a Víctor Raúl Haya de la Torre las medidas que se estaban pidiendo y que eran muy sencillas. Era un impuesto patrimonial, un cambio en la ley del impuesto a las utilidades y del impuesto a la renta. Eran tres cosas. Y entonces yo me fui a Alemania y a través del señor Víctor Manchego, agregado en la embajada en Bonn en esa época, logré reunirme varias noches con Víctor Raúl, simpatiquísimo. Él era noctámbulo, o sea, empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos a las 4 de la mañana. Y logré el apoyo del APRA, que en ese momento controlaba el Congreso, para que sacáramos estas medidas. ¿Hoy el gobierno tiene su apoyo? ¿Mi apoyo? Sí. Le daría, no, yo sé que usted no controla una bancada, pero ¿le daría usted su apoyo? Bueno, ¿Cree que el Congreso debería darle? Yo creo que para pedir poderes extraordinarios hay que explicar para qué, cuáles son las medidas, como hice yo en el año 68, hace ya Muy bien, pero el gobierno está pidiendo para seguridad ciudadana, para política económica, para política social, o sea, casi para todo. No, yo creo que lo que se debe hacer es especificar exactamente cuáles van a ser las medidas, la justificación para poderes delegados del Congreso es porque es legislación muy complicada, etcétera. No se puede imprimir un menú sin la comida explicada ahí, ¿no? Es como una carta blanca, eso no se va a hacer. El presidente ha dicho que
pide las facultades porque como ya entramos en campaña, los congresistas se van a dedicar seguramente a hacer campaña, ya no van a estar en el Congreso. ¿Es su justificación? No, van a estar en el Congreso, claro, y la mayoría no se reeligen ni plantean reelegirse tampoco. ¿Usted cree? Yo creo que hay que explicar cuáles son las medidas que se quieren dar y después se aprobarán. ¿El Ejecutivo debería hacer de este pedido una cuestión de confianza? Yo creo que es muy difícil bajo nuestra Constitución decir o tú me apruebas esta carta blanca que no he explicado muy bien o te cierro. Así no es una negociación equilibrada. ¿Eso es un chantaje? Yo creo que es una negociación a la fuerza y eso no es bueno. ¿El problema del gobierno es de legislación o de gestión? El problema del gobierno es de repente no tener ideas muy claras de lo que quiere hacer, ¿no? ¿Cree usted que no hay esa claridad en estos 4 años? ¿No la ha habido? Bueno, en la campaña, como todos recordamos, había la gran transformación que fue evolucionando en la hoja de ruta, o sea, hubo un cambio bastante dramático de orientación. Y eso ha seguido hasta el día de hoy, o sea, y me parece que en cierta forma ha sido muy bueno eso, porque tenemos una economía equilibrada, etcétera, aunque está frenada en este momento. Pero también los ha sacado del cuadro a todos ellos. Bueno, si uno dice yo voy a hacer esto, y después hace otra cosa, la gente está frustrada, y este no es el único país donde ha pasado eso. En Francia, el señor Hollande fue electo con un programa socialista. 2 años después, con la economía parada, ha decidido promover un programa capitalista. Ha puesto de ministro de Economía a un banquero de inversión, ¿no? Y cambió todo el esquema. Yo creo que las elecciones son para que uno le diga a los votantes, yo quiero hacer esto, y que apoyen tu programa, porque si después lo cambias, en realidad no has dicho la verdad, ¿no? ¿Teme usted que exista la posibilidad oculta de cerrar el Congreso? Yo espero que no, porque eso sería dramático, ¿no? ¿Pero le huele mal? A mí no me gusta que se cierre el Congreso. El Congreso, siempre todo el mundo se queja del Congreso, etcétera. El 3 de octubre que se cerró el Congreso en 1968, después de que sacamos todas esas medidas que generaron un montón de plata para el gobierno, fue fatal. Y tuvimos 12 años de oscurantismo en el Perú. Yo no creo que se debe cerrar el Congreso, yo creo que el cierre del Congreso en abril del 92 fue un error también. La Constitución dice hay 3 poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, los 3 poderes tienen que convivir. Claro que yo creo que se puede hacer limpieza en cada uno de esos 3 poderes, pero eso no es lo mismo que un poder cierra al otro. Bueno, ¿por qué entonces un ex ministro de Ollanta y hombre de confianza del gobierno y del nacionalismo se animó a decir que están evaluando la posibilidad, que el presidente evalúa la posibilidad de cerrar el Congreso? Bueno, de repente para meter un poco de miedo, pero no es una buena táctica. ¿El primer ministro debería pronunciarse y zanjar la cosa de una vez? Bueno, en realidad el jefe del gobierno es el presidente. Pero el presidente lo único que ha dicho es yo no especularía con eso. No ha dicho yo no lo voy a hacer. Bueno, ha dicho en cierta forma no lo voy a hacer, ¿no? Muy bien. Si en 4 años el gobierno ha logrado casi nada en la lucha contra la inseguridad, ¿qué nos hace pensar que ahora, con estas facultades y con un cambio de legislación, podrá hacer algo? No sé, yo creo que para que aseguremos la seguridad en el Perú necesitamos varias cosas. Una, un poder judicial mucho más transparente y limpio que el que tenemos ahora. ¿Ahí es donde usted diría que hay que hacer la mayor limpieza? No, es una de las limpiezas. 2, la policía. Tenemos que pagarles mejor y tener más policías. Cada día en las calles tenemos 35.000 policías para un país de 31 millones de habitantes. O sea, un policía por 1.000 personas. Es completamente inadecuado. Y ya 3.000 están en Valle del Tambo.
Yo diría, oye, que hagan su marcha en el Valle del Tambo, y ya. ¿Y qué? Y no pasó nada, ¿no? Cuando tuvimos el Arequipazo, en mayo del año 2002, yo le dije al presidente, oye, ni tropa, ni bala, ni nada, que marchen ahí, y se acabó. Pero tenemos que forzar la privatización de Gaza, no. ¿Eso le dijo Toledo? Yo le dije, no lo hagas, no lo hagas. Y aquí en esta misma mesa con Jaime de Altaos, Jaime me dijo, pero ¿qué tipo de consejos le das tú al presidente? Bueno, mira, yo creo que hay que ser realista. Yo no digo que no se haga lo de Gaza, pero era marginal, no era una medida económica importante. Déjala, que se calmen los ánimos y después ya... ¿Y tía María es marginal? No, tía María no es marginal. ¿Por qué? Aunque no es una mina tan grande, ya Conga agonizó, ¿no? Mientras tanto, los mercados del cobre y del oro se han caído. Si tenemos otra gran mina, más chica que Conga, pero sin embargo significativa, es una mina fácil geológicamente, que se para porque no se supo hacer la parte agrícola a tiempo, sería desastroso. ¿Como señal? Como señal, desastroso. ¿Seguirían otros proyectos, cree usted? Sí, absolutamente. Caerían como Castillo de Naipes. Claro, porque primero estamos en un mercado débil, ¿no? Precios a la baja. Entonces, en ese contexto, si los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ven que nadie está con ellos, dicen, oye, chao. ¿Gastón Garatea es la persona indicada para ser de mediador? Yo creo que es una persona muy capaz, tiene que leer un manual de agricultura si va a ser el negociador en esto. Yo creo que por ahí está el tema. Muy bien, pero estaríamos siguiendo la misma ruta de Conga, ¿no? Y el mismo negociador inclusive. Bueno, pero hay que desearle lo mejor. La presidenta Bachelet ha anunciado que cambiará la Constitución en Chile. Si usted fuera presidente, ¿cambiaría también la Constitución del Perú? No. ¿La mantendría intacta? Yo creo que algunas cosas siempre se pueden cambiar. Yo he sido autor de una enmienda constitucional muy importante que es el tema de la pensión espejo, la 2530, eso requirió un cambio constitucional. Lo explicamos en el Congreso, nos tomó un año y se logró. Pero era un cambio pues muy puntual en un tema. Lo que quiere hacer la presidenta Bachelet es pasar de un sistema binominal, o sea, donde hay dos candidatos por circunscripción, a un plurinominal. Claro, a un sistema proporcional. Muy bien. Y van a malograr lo que ha sido un buen sistema en Chile. Pero aparte de eso van a entrar reformas del campo político, laboral, educativo, etcétera. ¿Cree usted que es una buena idea? Yo creo que es una cosa para distraer un poco de los escándalos por los cuales ha pasado Chile en este momento, incluyendo Nuera Gate, ¿no? Incluyendo Penta, incluyendo Julio Ponce, el ex hijo político de Pinochet. Y esto es una forma de distraer la atención. ¿Un error? Yo creo que no tiene mucha justificación, la verdad, pues yo no soy chileno ni estoy metido en la vida política de Chile. ¿Indultaría usted a Alberto Fujimori? Yo creo que eso es una decisión que el Congreso debe tomar. Pero el presidente es el que da los indultos. Claro, pero... Si usted fuera presidente, ¿lo indultaría? Yo lo que pienso es que él ha estado preso ya un buen rato y que podría, dada su edad, terminar su sentencia en su casa, pero eso requiere legislación. ¿Está usted de acuerdo con las decisiones que viene tomando el alcalde Luis Castañeda? Mire, son cosas que yo no conozco en detalle, ¿no? Pero cualquiera que pasa por la Costa Verde ve que no hay espacio para un tercer carril que está colgado encima de la playa. Yo no me pelearía con los tablistas tampoco, ¿no? Porque
Yo quisiera ser tablista, no lo soy, no. Don Pedro Pablo, ¿se está perforando la CTS? Bueno, es un seguro de desempleo. Sí, es un seguro de desempleo. Yo pienso que a la larga los nuevos trabajadores deben tener un verdadero seguro de desempleo, que es el universo total de trabajadores. Cuanto más asegurados hay, más posibilidades hay de que te paguen el seguro. Si es individual, cualquier actuario que conoce la industria del seguro sabe que eso es menos sólido que un seguro universal. Eso es lo que yo pondría. Don Pedro Pablo, lo han vuelto a acusar a usted por negarse a pagar una indemnización y sus beneficios sociales a un estrecho colaborador, Luis Terán Puémape. Ya, todo eso está movido por algunos candidatos opuestos a nosotros. ¿Cree usted que...? Él ha trabajado en el instituto que tenemos y no... Él sabe perfectamente que en una campaña política uno no es empleado permanente, no había ningún contrato laboral. Esto está movido por un congresista que no voy a mencionar, pero que lo he borrado de mi lista. ¿De su lista de posibles mi lista candidatos? De amigos y admiradores está borrado. Pero él trabajó varios años para su campaña y para su manera intermitente, no ha sido un trabajo constante. ¿Usted diría que este reclamo es injusto? Yo diría que es un... Porque el reclamo existe. Sí, claro, empezó mal el reclamo porque dijo que yo era su empleador, yo no soy su empleador. ¿No? Lo que él dice es que son varias las empresas por las cuales tuvo que girar, que era una forma de distraer la cosa para que no parezca una... Eso es completamente falso. Yo he tratado de conversar con él, ver cómo podemos de una manera amigable hacer esto. ¿No ha podido? Y no he podido hacerlo. Pero me he quedado con la duda, ¿quién es ese congresista amigo suyo que ya lo borró de la lista? Ya lo sabrás algún día. ¿Sí? Ahora no. ¿Ya fichó usted a Juan Cheput? No, estamos conversando. ¿A Carlos Brus? Estamos conversando. ¿Todavía no los ha fichado? No. ¿Pero están con grandes posibilidades? Yo creo que sí, pero depende de ellos. Don Pedro Pablo, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Pero no nos olvidemos de la economía, que es la clave de la cosa, y ahí es donde tenemos que concentrarnos. Bueno, esperemos que el ministro, como usted dice, abriendo los cajones, encuentre alguna medida, porque hasta ahora y que el no Congreso la chunta. le apruebe las medidas que él ya planteó, o sea que ya están ahí. Lo que pasa es que la preocupación es que desde la época de Luis Miguel Castilla, el gobierno viene dando paquetes de medidas, y siempre después de un paquete dice, le voy a inyectar 5.000, 10.000, 15.000 millones a la economía, yo diría y hasta ahora no había nada. Bueno, hay que simplificar un poquito la cosa, decir, bueno, vamos a ponerle más plata en el bolsillo de la gente y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a promover la inversión pública en pequeños proyectos que se ejecutan rápidamente. Aquí está la lista. Eso es lo que hay que hacer. Sencillito. ¿Y no se está haciendo? Se viene aquí o a cualquier programa de televisión con el rating que tú tienes, explicas tu cosa y te vas tranquilo y el Congreso te lo va a aprobar. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, don Pedro Pablo. Devuelve mi pluma. Por supuesto, no me quedo con esto. A pesar que sería un buen regalo. Muchísimas gracias, muy amable. Es la única que tengo. Muy amable, hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, amigos, regresamos. Así que de inmediato vamos a saludar a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y mi nombre es Pedro Pablo Kuczynski, así como tú dices, mi nombre es Enrique Castillo. Si todo el Perú te conoce. A usted lo conoce mucho más. No creo. Más ahora que ya se habla de su lanzamiento y de que ya usted es candidato presidencial. No. Aquí, hace una semana estuve aquí al lado con Sol Carreño y me dijo, tú te vas a lanzar en mi programa. Sí, pero le dije, no sé si hoy o en otro momento, ¿no? Entonces la prensa tomó eso y dijo, se lanzó Pedro Pablo. ¿No es usted entonces candidato presidencial todavía? No, estamos trabajando mucho, hemos creado un partido y ahora vamos a ir a hablar con las bases del partido por varios sitios en el Perú, el norte, el sur, en Lima,
Lomo de Corvina, Cerro de Motupe, los lugares Bueno, populosos. pero no hay duda de que usted va a ser el candidato, sea hoy, mañana o pasado. Bueno, no, si la gente dice, no te queremos PPK, entonces no voy a ser el candidato. Entonces hay que cambiar de nombre al partido otra vez. No. Porque las siglas son Peruanos por el Cambio, eso es PPK. Claro, ese es el resultado de encuestas que hicimos sobre el nombre Perú Más, que mucha gente no conocía, ¿no? Aparte de la candidatura, ¿existe la posibilidad de que Peruanos por el Cambio tenga alianzas con otros partidos? Nunca descartamos nada. No. Lo que decimos, sin embargo, es que acabamos de crear este partido, costó mucho trabajo, centenares de miles de firmas, y no vamos a defraudar un partido joven, recién nacido, y decirle, oye, nos aliamos, ¿no? Eso tomará su tiempo y se verá en el curso de... Pero le seduce la idea de que Peruanos por el Cambio y Pedro Pablo Kuczynski se conviertan en el convocante de una convergencia de partidos políticos que hagan frente al aprismo y al fujimorismo. Yo diría más que una convergencia de partidos políticos, una convergencia de gente en el Perú que no está contenta con lo que está pasando en los últimos años aquí. Yo diría que es eso. Y los aliados naturales nuestros, más que los partidos tradicionales, que básicamente son olimeños o trujillanos, ¿no? Son los movimientos regionales. Hemos trabajado con varios de ellos con gran éxito en la última elección regional. Por ejemplo, en Loreto ganamos en primera vuelta por una mayoría importante. Hemos trabajado en Junín, hemos trabajado en Pasco, hemos trabajado en Ucayali, lugares muy lejanos de Lima, pero donde nos quieren, y esos son nuestros aliados. Ahora, permítame algunas preguntas de un ejercicio mental. Ya. ¿Con quiénes sí y con quiénes definitivamente no se aliaría Peruanos por el Cambio? Bueno, yo diría que nosotros queremos asociaciones con gente que piensa como nosotros. ¿En qué piensan? Que somos un país democrático, donde se promueve una economía de mercado justa para todos. Estamos cansados de la corrupción en un montón de sitios, en el Poder Judicial, en la seguridad. No queremos más droga ni violencia y queremos mejor educación. Los que están de acuerdo con eso, o sea, no a la corrupción, no a la violencia, sí a la educación, sí al agua potable, bueno, se subirán a este carrito que estamos manejando. Por el tema del mercado y digamos, el modelo económico, entiendo que del centro a la izquierda, con ninguno. No, yo diría que hay mucha gente en la llamada izquierda peruana que es moderada. ¿Qué cosa puede ser más de izquierda que ponerle agua y desagüe a todos los pueblos del Perú? Puede parecer de izquierda, a mí me parece sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que aquí clasificamos mucho derecha, izquierda, etcétera. Yo lo que quiero es que en los próximos 10 años, todos los chicos terminen primaria y secundaria o tecnológica, todas las casas tengan agua potable, que el crimen, que ha subido mucho, baje a lo más cerca posible a cero, que la mortalidad infantil, que en Loreto está en 80 por 1000 nacidos vivos, baje a no más de 3, 4, 5, ¿no? Esas son mis metas. ¿Recibiría el fujimorismo y el aprismo? Bueno, hay gente buena en todas partes, pero no vamos a hacer una alianza con ellos. ¿No? ¿Con Toledo y con Perú posible? Bueno, también tenemos que limpiarnos pues un poquito, ¿no? Yo he trabajado con Toledo, él me dio la oportunidad de ser su ministro de Economía, creo que hicimos un buen trabajo juntos, yo creo que él hizo cosas muy buenas como presidente, pero también hizo algunas cosas no tan buenas. ¿Y por eso cree usted que no sería posible tener una asociación con él? Yo no quiero opinar sobre quién fue mi jefe. Él dijo que yo era su empleado. Bueno, en el Perú todos somos empleados, ¿no? Hay 2 o 3 que no son empleados. Hasta el Papa es empleado de Dios, ¿no?
Entonces, ahí estamos. Muy bien, entonces, con Toledo y Perú posible entiendo que nada. ¿Repetiría con el PPC y Acuña? Yo lo que pienso, y regreso a lo que dije hace un rato, que son los movimientos regionales los que nos... No con los partidos tradicionales. No descartamos nada por ahora. Los que quieran venir, que vengan, pero usted no los va a llamar. A mí no me importa quién pone el sol en el teléfono primero, ¿no? Pero lo importante es que se vea que esto es una cosa nueva. Esto no es lo mismo de siempre. Esto no es la política tradicional, ¿no? Fernando. Yo llamé al gerente y le dije, oye, mira viejo, tú les vas a poner la luz ahora. Y no me discutas si no te vas. ¿Y se la pusieron? Y se la pusieron. De vez en cuando hay que mandar, pues. ¿Y cree usted que el manejo que está haciendo ahora el gobierno del caso Tía María es el adecuado? Hoy día han anunciado que envían 1000 policías más. Ya van a ser 3000 policías en el Valle del Tambo. Yo creo que cuando hay una masa de gente, en parte asusada por gente que los mueve, pero en parte que reflejan la frustración del sitio también, lo peor es ver escudos tipo saltotes con la represión, dice usted. Sí, yo creo que eso es malo. ¿Muy mala decisión? Yo creo que es una mala decisión. ¿El gobierno cree usted que hace bien cuando llama al diálogo con los ministros? No, está bien que haya diálogo. Lo que pasa es que mandaron a los ministros, incluyendo al ministro del Ambiente, al doctor Pulgar Vidal, todo eso me pareció perfecto. Pero antes de ir al baile, tienes que estar seguro de que tienes novia, ¿no? Entonces van y no había nadie, ¿no? Bueno, se quejaron de la presencia de los congresistas y de la presidenta del Congreso. Para usted, en este momento, ¿cuál es el mayor problema del Perú? El principal. Hay dos. ¿Cuáles son? Inseguridad y falta de dinamismo económico. La inseguridad es un problema grave que nadie puede resolver hasta ahora. ¿Corre el Perú el riesgo de convertirse en un narcoestado pronto? Yo creo que no, porque los carteles no están basados aquí, están basados en México. El punto de transbordo de la droga es donde está el narcoestado. Aquí está la producción, la parte básica de la producción, las utilidades están afuera. Muy bien, pero se habla de congresistas ligados a los cárteles, de alcaldes ligados a los cárteles, fiscales, jueces. Hay que hacer una limpieza total, pero ¿por dónde empezamos? Igual que Conga, Tía María, tenemos que empezar en las zonas donde hay coca. ¿Y por qué hay coca en el BRAE? Porque no hay ninguna otra cosa que hacer en el BRAE, ninguna otra cosa que cultivar. En el BRAE no hay pistas, no hay colegios, no hay nada, ¿no? ¿Es posible hacer retroceder al narcotráfico en el Perú? ¿O ya ha tomado una posición que va a ser muy complicado hacerla retroceder? Yo creo que es totalmente posible hacerlo, creando zonas más prósperas en, por ejemplo, el BRAE, el Monzón, y se ha demostrado que sí se puede hacer, y lo ha demostrado nada menos que el señor Villanueva, que fue presidente de San Martín, ahora le dicen gobernador, y cambiaron con la ayuda de la USAID de coca a cacao y café, y hoy el Perú es el principal exportador mundial de café orgánico, y eso da mucho más plata que unas hojas de coca. Don Pedro Pablo, las últimas medidas que ha dado el MEF ¿generarán un punto de inflexión en el crecimiento económico y en las expectativas de los inversionistas? Yo creo que estamos frenados en este momento, uno, por preocupación de los inversionistas de qué va a pasar en los próximos 2 años, digamos. Si tú compras un auto nuevo, financias un nuevo departamento, dices, bueno, ¿a dónde vamos a estar el año entrante? Y la gente dice, bueno, vamos a ver. Eso es una razón. La segunda razón es que la inversión pública, que debió seguir creciendo cuando había un freno en la inversión privada, no creció. ¿Por qué? No ¿Por mala gestión? Por corrupción en las regiones,
elecciones regionales y de alcaldías, varios presidentes y alcaldes en prisión preventiva, el de Chiclayo, el de Cajamarca, etcétera. Y todo eso, más el terrible sistema que tenemos de gobierno local y regional sin preparación técnica suficiente, es lo que ha frenado la ¿Y no hay responsabilidad en el gobierno central? El gobierno central es la cúpula y obviamente tiene que responder porque tiene responsabilidad, porque hay que prevenir, y hay muchos casos en la historia económica del mundo donde se dio un giro equivocado, ¿no? ¿Qué fue este caso? Yo creo que aquí se durmieron en los laureles del gran crecimiento que se tuvo hasta el año 13, ¿no? 2013, y recibieron premios internacionales y todas esas cosas que son en realidad adefesios, ¿no? No es el premio Nobel, estos son unos premiecitos así, ¿no? Te ganaste la tinquita, ¿no? Internacional. Se durmieron en eso y de repente ¡bum!, se les vino el shock, ¿no? De que la economía ya no crecía. ¿Todavía siguen dormidos? No, yo creo que este ministro está abriendo todos los cajones a ver qué es lo que hay, qué se puede hacer. Pero tratar no es lo mismo que tener éxito. No, porque primero algunas de las medidas más importantes no han sido aprobadas en el Congreso, eso es un problema. Segundo problema es que las medidas que sí fueron aprobadas todavía no han sido reglamentadas. Una ley sin reglamento Hay miles de leyes sin reglamento. Es como un auto sin gasolina. Simplemente no existe. Don Pedro Pablo, ya que estamos en el Congreso y medidas, exonerar de impuestos y contribuciones a las gratificaciones, ¿debe ser una decisión temporal solo este año o debe ser permanente como quiere el Congreso? Yo creo que al final lo que se debe hacer es subir la grati para poder cubrir las deducciones, porque de otra manera salud va a quedar... Hablando de Cislo, hoy día, le ha dicho al comercio que usted no tiene ninguna chance. Ya lo viene diciendo hace que tiempo. Ha contratado a Luis Fabre porque está desesperado por ganar y que decepcionó a los jóvenes que lo respaldaron. Bueno, esa última cosa simplemente no es verdad, ¿no? Yo acabo de estar en una bicicleteada con un montón de jóvenes, estaban todos entusiasmados, pasamos delante de la casa de Cislo y ni siquiera saben quién es Cislo. Yo sí sé quién es Cislo porque voy a veces al almuerzo de los jueves, es mi amigo, lo quiero un montón y a veces pues dice cosas que hay que tomarlas con un vasito de una copita. ¿Por qué dice que usted contrata a Fabre por desesperación? Yo no contrato a nadie por desesperación. Yo creo que necesitamos una estrategia de alguien que sabe cómo ganar elecciones. Eso es todo. Bueno, ¿y por qué Cislo dice que usted no tiene ninguna Porque chance? de repente, no sé, pues durmió del lado izquierdo de la cama anoche, no sé. ¿Esa es la única razón, cree usted? Yo creo que, como todos sabemos, él es aprista de corazón, por lo menos en el sentido de ser un gran admirador de Alan, y que lo sea, tranquilo, O sea, este es un país libre. Como se dice cotidianamente, ¿lo están bajoneando usted para beneficiar a Alan García? Yo creo que de repente la intriga no es tan complicada como eso. De repente Alan lo ha nombrado emisario suyo ante las clases cultas y pudientes del Perú. Puede ser, no sé. O sea, ¿Cislo se ha convertido entonces en un rival suyo? No. Cislo es una gran persona. Él me regaló en mi matrimonio un magnífico cuadro que tengo todavía y lo quiero muchísimo. ¿A quién prefiere como vicepresidenta, Beatriz Merino o Mercedes Arauz? Yo creo que las dos son maravillosas y en su momento veremos. Pues primero hay que lanzar, primero hay que tener un partido que lo respalde y tiene que ser un partido que lo respalde en los lugares más pobres del Perú, ¿no? Porque ahí es donde en la elección pasada no sacamos muchos votos. Entonces, obviamente tenemos que concentrarnos ahí. La clase llamada C, ¿no?
ha crecido un montón en el Perú, era 20% en el año 2000, hoy es 40% de la población. Eso es lo que llamamos la clase media emergente. Esa es la gente que quiere seguridad, educación, agua potable, de repente un auto, ¿no? Y se está logrando eso en el Perú poco a poco. Ya no vemos carcochas en las calles tanto. Las únicas carcochas que hay son las combis, ¿no? La gente privada maneja su autito chino, japonés, italiano, lo que sea, ¿no? Pero ¿usted se siente más cercano a Beatriz Merino? Ella ha dicho que ha trabajado con usted, se llevaron muy bien. Sí. Yo me ¿Sería una buena vicepresidenta? Yo creo que sería una magnífica vicepresidenta y también Meche sería una magnífica vicepresidenta. Lo que pasa es que Meche está trabajando en el... ¿No? ¿En México? Pueden haber dos. En el Perú hay dos. Siempre hemos logrado volarnos a un vicepresidente en el camino. No, pero me refiero, gobierno. ¿2 mujeres de vicepresidentas? Bueno, ¿y qué pasa? ¿No sería problema? No. Bueno. ¿Sacaría usted adelante Conga? Bueno, yo no soy así alguien que con una varita mágica dice, Conga, levántate. Pero me refiero a que usted tomaría la decisión política de que salga. Claro, absolutamente, pero tenemos que pensar por qué no ha salido Conga, por qué tía María está en dificultades muy serias en este momento. Por una sencilla razón. Son terrenos fértiles para gente que agita al pueblo. ¿Y por qué es un terreno fértil? Porque los sucesivos gobiernos han hecho muy poco, por no decir nada, en esas zonas. Por ejemplo, en Tía María se viene hablando hace años de la represa de Paltiture arriba, está entre Moquegua y Arequipa y arriba. Nunca se ha hecho la represa. Los reservorios en el río nunca se han hecho. La agricultura del Valle del Tambo podría quintuplicarse en área si se hiciera un esfuerzo agrícola más importante. No se ha hecho. En el caso de Conga, lo que pasa es la carretera a Celendín no está terminada. El agua potable en Celendín no está terminado. Los pueblos que están ahí a 3.500, 4.000 metros no tienen nada. Entonces, ¿fallan las empresas y fallan los gobiernos? Yo diría que lo que falla es una asociación entre el gobierno y las empresas para hacer un adelanto social, un avance social en las zonas que sabemos que tienen un gran potencial minero. Por ejemplo, en Las Bambas se hizo ese trabajo en el gobierno en el cual estuve yo. El que lo hizo fue luego ministro de Energía y Minas de este gobierno, y se trabajó un montón, y al final se logró poco a poco ir desarrollando una conciencia en la zona de que este proyecto iba a ser bueno para ellos. ¿Usted se refiere a Jorge Merino cuando formaba parte de Proinversión? De Proinversión. Si no se hace eso, en zonas pobrísimas, entonces no se hacen las minas. Yo cuando era ministro de Energía y Minas, recuerdo una mina de St. Joe Minerals, y no le querían poner electricidad al pueblo. Bueno, en esa época no había tantas leyes, ni decretos, ni cosas financiadas, como lo ha dicho la doctora. Pero son dos posiciones. La del Ejecutivo que dice, no, yo exonero las gratificaciones de diciembre y julio solamente este año. Y el Congreso dice, no, para siempre. Ya, bueno, ¿con cuál está usted? Las dos posiciones son un poquito demagógicas, porque todo el mundo sabe que yo digo, este año solamente y el año entrante no. Cuando llegue el año entrante, lo volverá a hacer. Lo volverá a hacer. Y la posición del Congreso es puramente electorera, aunque la mayoría no se van a reelegir. Lo que hay que hacer es que en el sueldo bruto esté incluido el monto que se va a deducir de retención. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cree usted que el sueldo mínimo, subir el sueldo mínimo, va a ayudar a reactivar la economía? Yo creo que va a ayudar al 5% de trabajadores que reciben el sueldo mínimo, que son más o menos 800.000 trabajadores.
a ellos los va a ayudar. Lo que necesitamos en el Perú, sin embargo, es que todo el mundo gane más, porque el 60% de los trabajadores son informales, ganan bastante menos que la remuneración mínima vital. ¿Cuánto subiría usted la remuneración mínima vital? Yo creo que lo que están proponiendo que son 75 soles. ¿Eso está bien? Está bien, sí, eso está bien. Muy bien. ¿Es necesario flexibilizar la legislación laboral para permitir ceses colectivos, por ejemplo? No, lo que necesitamos no es enfocarnos en la legislación laboral. Tenemos que enfocarnos en las pequeñas empresas que son los grandes empleadores en el Perú. La mayoría del empleo son pequeñas empresas informales que le dan la vuelta a toda la burocracia, las regulaciones, los impuestos. Bueno, usted está pidiendo un impuesto flat para las micro y pequeñas sí, empresas. 10% por 10 años. ¿Hasta que se formalicen? No. ¿O como condición para formalizarse? Te formalizas, me firmas un papel, vas a pagar 10% de impuesto a las utilidades si tienes utilidades. ¿Por qué no hizo eso cuando fue mi primer ministro y ministro de Economía? Bueno, cuando yo llegué al Ministerio de Economía, abriendo cajones, así como lo hace el actual ministro, no había nada. Teníamos déficit fiscal, teníamos crecimiento negativo. Nuestra misión era reactivar la economía y se hizo. Hoy sí hay plata. Y sí quitamos un impuesto laboral muy importante, que fue el impuesto mal llamado de solidaridad, 5% a la planilla, lo eliminamos, eso lo hice yo. Hoy sí hay plata. Hoy sí hay plata. ¿Y se puede correr el riesgo de tomar esas medidas? Yo creo que una parte de eso sí se debe hacer. ¿El Congreso debería darle al Ejecutivo todas las facultades legislativas que ha pedido? Bueno, yo nunca he sido muy partidario de eso, aunque en el año 68, no, en el año 68, cuando yo era gerente del Banco Central, me pidió el ministro de Hacienda de entonces, Manuel Ulloa, que yo fuera a Europa a explicarle a Víctor Raúl Haya de la Torre las medidas que se estaban pidiendo y que eran muy sencillas. Era un impuesto patrimonial, un cambio en la ley del impuesto a las utilidades y del impuesto a la renta. Eran 3 cosas. Y entonces yo me fui a Alemania y a través del señor Víctor Manchego, agregado en la embajada en Bonn en esa época, logré reunirme varias noches con Víctor Raúl, simpatiquísimo. Él era noctámbulo, o sea, empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos a las 4 de la mañana. Y logré el apoyo del APRA, que en ese momento controlaba el Congreso, para que sacáramos estas medidas. ¿Hoy el gobierno tiene su apoyo? ¿Mi apoyo? Sí. Le daría, yo sé que usted no controla una bancada, pero ¿le daría usted su apoyo? Bueno, ¿Cree que el Congreso debería darle? Yo creo que para pedir poderes extraordinarios hay que explicar para qué, cuáles son las medidas, como hice yo en el año 68. Muy bien, pero el gobierno está pidiendo para seguridad ciudadana, para política económica, para política social, o sea, casi para todo. No, yo creo que lo que se debe hacer es especificar exactamente cuáles van a ser las medidas, la justificación para poderes delegados del Congreso es porque es legislación muy complicada, etcétera. No se puede imprimir un menú sin la comida explicada ahí, ¿no? Es como una carta blanca, eso no se va a hacer. El presidente ha dicho que pide las facultades porque como ya entramos en campaña, los congresistas se van a dedicar seguramente a hacer campaña, ya no van a estar en el Congreso. ¿Es su justificación? No, van a estar en el Congreso, claro, y la mayoría no se reeligen ni plantean reelegirse tampoco. ¿Usted cree? Yo creo que hay que explicar cuáles son las medidas que se quieren dar y después se aprobarán. ¿El Ejecutivo debería hacer de este pedido una cuestión de confianza? Yo creo que es muy difícil bajo nuestra Constitución decir o tú me apruebas esta carta blanca que no he explicado muy bien o te cierro. Así no es una negociación equilibrada. ¿Eso es un chantaje? Yo creo que es una negociación a la fuerza y eso no es bueno. ¿El problema del gobierno es de legislación o de gestión? El problema del gobierno es
de repente no tener ideas muy claras de lo que quiere hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Cree usted que no hay esa claridad en estos 4 años? ¿No la ha habido? Bueno, en la campaña, como todos recordamos, había la gran transformación que fue evolucionando en la hoja de ruta, o sea, hubo un cambio bastante dramático de orientación y eso ha seguido hasta el día de hoy, o sea, y me parece que en cierta forma ha sido muy bueno eso, porque tenemos una economía equilibrada, etcétera, aunque está frenada en este momento. Pero también los ha sacado del cuadro a todos ellos. Bueno, si uno dice yo voy a hacer esto, y después hace otra cosa, la gente está frustrada, y este no es el único país donde ha pasado eso. En Francia el señor Hollande fue electo con un programa socialista. 2 años después, con la economía parada, ha decidido promover un programa capitalista, ha puesto de ministro de Economía a un banquero de inversión, ¿no? Y cambió todo el esquema. Yo creo que las elecciones son para que uno le diga a los votantes, yo quiero hacer esto, y que apoyen tu programa, porque si después lo cambias, en realidad no has dicho la verdad, ¿no? ¿Teme usted que exista la posibilidad oculta de cerrar el Congreso? Yo espero que no, porque eso sería dramático. Pero, ¿le huele mal? A mí no me gusta que se cierre el Congreso. El Congreso, siempre todo el mundo se queja del Congreso, etcétera. El día del 3 de octubre que se cerró el Congreso en 1968, después de que sacamos todas esas medidas que generaron un montón de plata para el gobierno, fue fatal. Y tuvimos 12 años de oscurantismo en el Perú. Yo no creo que se debe cerrar el Congreso, yo creo que el cierre del Congreso en abril del 92 fue un error también. La Constitución dice hay 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, los 3 poderes tienen que convivir. Claro que yo creo que se puede hacer limpieza en cada uno de esos 3 poderes, pero eso no es lo mismo que un poder cierra el otro. Bueno, ¿por qué entonces un ex ministro de Ollanta y hombre de confianza del gobierno y del nacionalismo se animó a decir que están evaluando la posibilidad, que el presidente evalúa la posibilidad de cerrar el Congreso? Bueno, de repente para meter un poco de miedo, pero no es una buena táctica. ¿El primer ministro debería pronunciarse y zanjar la cosa de una vez? Bueno, en realidad el jefe del gobierno es el presidente. Pero el presidente lo único que ha dicho es, yo no especularía con eso. No ha dicho, yo no lo voy a hacer. Bueno, ha dicho, en cierta forma, no lo voy a hacer, ¿no? Muy bien. Si en 4 años el gobierno ha logrado casi nada en la lucha contra la inseguridad, ¿qué nos hace pensar que ahora, con estas facultades y con un cambio de legislación, podrá hacer algo? No sé, yo creo que para que aseguremos la seguridad en el Perú necesitamos varias cosas. Una, un poder judicial mucho más transparente y limpio que el que tenemos ahora. ¿Ahí es donde usted diría que hay que hacer la mayor limpieza? No, es una de las limpiezas. 2, la policía. Tenemos que pagarles mejor y tener más policías. Cada día en las calles tenemos 35.000 policías para un país de 31 millones de habitantes. O sea, un policía por 1.000 personas. Es completamente inadecuado. Y a 3.000 están en Valle del Tambo. Yo diría, oye, que hagan su marcha en el Valle del Tambo, ya. ¿Y qué? Y no pasó nada, ¿no? Cuando tuvimos el Arequipazo, en mayo del año 2002, yo le dije al presidente, oye, ni tropa, ni bala, ni nada, que marchen ahí, y se acabó. Pero tenemos que forzar la privatización de Gaza, no. ¿Eso le dijo Toledo? Yo le dije, no lo hagas, no lo hagas. Y aquí en esta misma mesa con Jaime de Altaus, Jaime me dijo, pero ¿qué tipo de consejos le das tú al presidente? Bueno, mira, yo creo que hay que ser realista. Yo no digo que no se haga lo de Gaza, pero era marginal, no era una medida económica importante.
déjala, que se calmen los ánimos y después ya... ¿Y tía María es marginal? No, tía María no es marginal. ¿Por qué? Aunque no es una mina tan grande, ya Conga agonizó, ¿no? Mientras tanto, los mercados del cobre y del oro se han caído. Si tenemos otra gran mina, más chica que Conga, pero sin embargo significativa, es una mina fácil geológicamente, que se para porque no se supo hacer la parte agrícola a tiempo, sería desastroso. ¿Como señal? Como señal, desastroso. ¿Seguirían otros proyectos, cree usted? Sí, absolutamente. ¿Caerían como Castillo y Naipes? Claro, porque primero estamos en un mercado débil, ¿no? Precios a la baja. Entonces, en ese contexto, si los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ven que nadie está con ellos, dicen, oye, chao. ¿Gastón Garatea es la persona indicada para ser de mediador? Yo creo que es una persona muy capaz, tiene que leer un manual de agricultura si va a ser el negociador en esto. Yo creo que por ahí está el tema. Muy bien, pero estaríamos siguiendo la misma ruta de Conga, ¿no? Y el mismo negociador, inclusive. Bueno, pero hay que desearle lo mejor. La presidenta Bachelet ha anunciado que cambiará la Constitución en Chile. Si usted fuera presidente, ¿cambiaría también la Constitución del Perú? No. ¿La mantendría intacta? Yo creo que algunas cosas siempre se pueden cambiar. Yo he sido autor de una enmienda constitucional muy importante que es el tema de la pensión espejo, la 20530, eso requirió un cambio constitucional, lo explicamos en el Congreso, nos tomó un año y se logró. Pero era un cambio pues muy puntual en un tema. Lo que quiere hacer la presidencia